Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a finalizar ya con el proyecto de Mamá Noel. Vamos a bordar sus ojos, le haremos el gorro, las gafas y le vamos a colocar el pelo. Y bueno, es lo único que nos falta, así que vamos a empezar. Voy a comenzar bordando sus ojos, entonces se los vamos a marcar, a ver dónde van a ir. Desde el cambio de color vamos a contar 6 filas hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahí desde el medio vamos a contar 3 puntos hacia nuestra derecha, 1, 2 y 3, y desde el mismo centro otros 3 puntos hacia la izquierda, 1, 2 y 3, y ahí es el lugar donde van a ir colocados los ojos. Entonces ahora empezamos con el color negro para hacer la pupila, nos metemos por la cabeza y vamos a salir un punto por encima de donde está la marquita que hemos puesto. Por ahí vamos a salir, ya podemos quitar la marca. Y ahora vamos a hacer un círculo. Aquí era donde estaba la marca, entonces nos vamos a ir un punto por debajo y salimos así en un punto de la esquina. Para marcar una mitad del círculo. Ahí lo vamos a asegurar metiéndonos por el mismo punto por la parte de fuera. Y ahora vamos a marcar la otra mitad. Hacemos lo mismo. Desde arriba vamos hasta abajo y salimos por el punto lateral. Y ahí estaría marcado el círculo. Ahí lo vamos a asegurar también. Y ahora vamos a ir haciendo puntos de abajo a arriba o como queráis, de arriba a abajo, así rellenando el círculo. Una vez que tenemos rellenito, vamos a volver a remarcar el círculo por los bordes para que quede bien redondito, de la misma manera que hemos hecho al inicio. Y una vez que tenemos un ojo, nos pasamos al otro ojo, de la misma manera, saliendo por el punto que está por encima de donde teníamos la marca, y vamos a hacer lo mismo. Una vez que tenemos hechas las dos pupilas, vamos con el color que hayáis escogido para hacer el iris, y salimos así por un lateral de un ojo, y le vamos a hacer unas poquitas pasadas, así por la parte de abajo del ojo, más o menos así de un lado a otro. Y al terminar hacemos lo mismo en el otro ojo. Ahora con el color blanco vamos a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho en color azul. Salimos así en una esquinita del ojo y le damos unas pasaditas por debajo del color azul, un poquito más simple que lo que hemos hecho en azul, un par de pasaditas y listo.
Así quedaría, son unas rayitas muy simples. Y ahora de nuevo con el color negro vamos a hacer desde una esquinita del ojo, desde la misma esquina donde estamos empezando todo el rato, vamos a hacer una parte de arriba, así, que simule el párpado de arriba, las pestañitas, ¿vale? Esta parte. Así. Ahí lo vamos a asegurar. Y ahora vamos a ir a la misma esquinita y vamos a hacer una pequeña parte por abajo. Así, como hasta la mitad, más o menos. Y simplemente eso, en el otro lado igual. Así estarían finalizados los ojos. Y ahora, antes de ponerle las pestañas y hacerle los puntos de luz, vamos a hacerle una nariz aquí en el medio, el tamaño que a vosotros os guste, ¿vale? Una fila por debajo de los ojos es donde yo se la voy a hacer. Y más o menos le voy a hacer una nariz algo anchita, como de 3 puntos. Y ahí pues se la hago dando pasadas con el color piel. Y ahora las orejas se las vamos a hacer con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a hacer una cadena, tiramos la hebra, yo ya tenía cortada la hebra, pero bueno. Ahora cerramos el anillo y de esta manera es como tiene que quedar la oreja. Yo se la he colocado contando desde el ojo 5 puntos hacia el lateral en la línea de la nariz. Entonces en esta línea, desde la esquina del ojo, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y ahí es donde se la voy a colocar. Ahora le voy a poner el pelo, entonces con la misma lana que he utilizado para hacer Papá Noel. Vamos a hacer unas vueltas, bueno, le podéis dar el largo que queráis. Yo le doy un largo así más o menos de los dedos, así voy dando vueltas. Y después estos trocitos de pelo se los he colocado así a la mitad, ¿vale? Doblándolos a la mitad. Y desde el medio, así desde el medio y por ahí luego otro. Os voy a enseñar esta otra muñeca. A ver, así, si os fijáis están doblados a la mitad, haciendo como una especie de rayita en el medio y así hacia un lado y hacia el otro, hasta más o menos, hasta aquí, hasta el final, que después aquí ya empecé a hacerle un arco más grande. Pero bueno, que se lo podéis colocar como más cómodo os parezca a vosotros, porque de todas formas va a llevar un gorro, así que pues ahí no se va a ver mucho. Así le colocamos el pelo y después con la misma lana, igual que a Papá Noel, le vamos a hacer unas cejas. Ahí le dejáis el tamaño que os guste a vosotros. Y le voy a poner también un par de adornos en las orejas a modo de pendiente. Si tenéis algo por ahí que le queráis poner, pues también le podéis poner ahí. Ahora le colocamos las pestañas con pegamento de silicona líquida fría, para que no se estropee el tejido. Ahí se las vamos a poner. Y ahora con pintura acrílica blanca le vamos a hacer unos puntitos de luz en los ojos. Hacemos uno aquí en esta esquinita. Aquí igual. Si hacemos uno hacia la derecha, el del otro ojo también lo hacemos hacia la derecha. Y ahora le vamos a hacer uno pequeñito aquí abajo y en el otro lado igual.
Ahora nos quedaría hacer sus gafas, que os voy a dejar aquí un enlace del vídeo de Papá Noel, donde os explico cómo se hacen las gafas con el alambre, ¿vale? Para no hacer este vídeo ya más largo, todavía nos falta el gorro, entonces así no me lío en este vídeo más. Os dejo ahí el enlace para saber cómo se hacen las gafas, en el caso de que no recordéis cómo se hacen. Y vamos a hacer el gorro mientras se secan bien las pestañitas. Entonces con el hilo de color rojo empezamos haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y finalizamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir 6 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 6 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 6 comenzamos haciendo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 7 empezamos haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 8 empezamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 9 empezamos haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. En la vuelta número 10 empezamos haciendo 8 puntos bajos y después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más 8 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 60 puntos. Ahora desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 60 que tenemos. Ahora en la vuelta número 15 empezamos haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar, y después de ese punto bajo vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 29 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 90 puntos. Ahora desde la vuelta número 16 hasta la vuelta número 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 90 que tenemos. Ahora al final de esta vuelta número 18 vamos a cambiar ya al color blanco, color crema, yo estoy utilizando color crema, y vamos a hacer en la vuelta número 19 un punto en cada punto de los 90 que tenemos, pero ya con el color este blanco. Una vez que terminamos esta vuelta le vamos a hacer una orillita toda alrededor del gorro y la hacemos haciendo 3 cadenas y en el siguiente punto, hacemos un punto bajo. Y esto es lo que hacemos alrededor de toda la orilla. 3 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo. 3 cadenas y un punto bajo. Y ahí vamos haciendo todo alrededor. Le vamos a colocar ahora el gorro, pero antes os recuerdo que cuando le coloquéis las gafas o cuando ya hayan secado las pestañas, le recortéis un poquito al largo de la pestaña. Ahí me ha quedado un pelillo, así, le recortáis un poquito. Y ahora, para el gorro,
Con una hebra de color rojo del mismo que habéis tejido, vamos a ir por la parte de dentro. Desde el cambio de color vamos a contar 3 filas hacia abajo, 1, 2 y 3, y aquí abajo vamos a ir dando así, pasaditas, un punto sí y un punto no. Dejamos un poquito aquí una hebra porque luego vamos a hacer un nudo, dejamos esa hebra y vamos alrededor, haciendo un punto sí y un punto no, más o menos, para después poder estirar y hacer así un fruncido en el gorro. Estiramos y vamos frunciendo así el gorro. Una vez que tenéis la vuelta toda hecha, toda completa, vamos a colocárselo en la cabeza. Aquí tenemos los hilos con los que luego vamos a apretar. Se lo colocamos en la cabeza y lo vamos a ir apretando. Hacemos un nudito simple. Y ahí se lo vamos a ir apretando hasta que consideremos, más o menos, eso a vuestro gusto, ¿vale? Que vosotros creáis que está bien apretadito, que se puede quitar y poner fácilmente, pero que no se le cae. Y ahí vamos tomando la medida. Ahí está. Una vez que está, le hacemos otro nudo para asegurar. Y ahora estas hebras, como el gorrito se le puede quitar perfectamente, estas hebras las vamos a esconder. Así estaría y así es como le queda el gorrito. Y ahora, antes de irme, quería comentaros así rápidamente que voy a estar unas semanas sin subir contenido al canal de YouTube, porque bueno, se avecina la Navidad y pues estos son unos días muy ocupados, por lo menos para mí, y hasta después de Reyes no voy a poder subir contenido. Quería haber preparado algo pues para tenerlo ahí e irlo subiendo durante la Navidad, pero no me ha dado tiempo, porque no sé si lo notáis en la voz, pero me ha agarrado un catarro bastante grande y me he estado pues como 3 días medio muerta, pero bueno, pues no me ha dado tiempo de hacer nada más. Así que después de este proyecto me voy a descansar unas semanitas, bueno, descansar y celebrar la Navidad con la familia. Y nos vemos después de Reyes, ahí ya empezaré a subir contenido de nuevo. Que se vienen proyectos chulos seguro, porque me voy a llevar conmigo mis lanas como siempre y voy a ir preparando proyectos de los que me habéis ido pidiendo por el canal. Así que bueno, pues nada, lo dicho, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Os deseo a todos felices fiestas y feliz Navidad y bueno, un buen año nuevo, que entréis con buen pie. Así que bueno, pues nos vemos para el año que viene y nada, hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.